generosa para el año 2015, entendemos que hay choques externos que han afectado, pero es importante poner sobre la mesa que gran parte de la expectativa de crecimiento se tenía sustentada en algunos comportamientos sectoriales que nunca se dieron, y de hecho para el año 2015 es importante precisar que se ha hablado de un crecimiento de la industria del orden del 4%, cuando hemos visto que los últimos 5 trimestres consecutivos la industria viene decreciendo, y es más, cerramos el primer trimestre con un decrecimiento del 2.1%. Lo mismo sucedería con el sector de minas y canteras, que es considerado como un sector que va a crecer el 2%, y hemos visto una caída protuberante de su producción. En el caso del sector agrario también sigue preocupando que su desempeño sigue siendo mediocre, muy por debajo del crecimiento de la economía por el orden del 2.3%. Y es importante decir que los marcos fiscales también subestimaron lo que iba a pasar con el sector externo. Hemos visto una caída muy grande de las exportaciones mineroenergéticas, pero también es muy preocupante cómo se subestimó el déficit de cuenta corriente, que se tenía previsto del 5.6% para este año, y solamente en el primer trimestre ya se situó por el orden del 7%. ¿Por qué esto es importante? Porque ese déficit de cuenta corriente debería financiarse con inversión extranjera directa idealmente, la cual ha caído 17%, o con inversión de portafolio, inversión extranjera de portafolio, que ha tenido también una caída del 76%. Y por eso es importante que esté en esta perspectiva. En cuanto al tipo de cambio, ni se diga, porque la primera repercusión que ya hemos visto de la devaluación pronunciada tiene que ver con el aumento del servicio de la deuda y de la deuda como un todo, el cual aumentó el 12%. Y en materia de inflación también nos preocupa que la expectativa que íbamos a estar dentro del rango meta, pues ya parece, según los analistas del Banco de la República, que vamos a estar muy por encima, y obviamente con una enorme presión que va de la mano con la devaluación en el sector de alimentos. En el supuesto del comportamiento del barril de petróleo también, si bien se han mirado los promedios anuales, estamos pensando que en el 2016 vamos a tener un precio de $64 por barril. Esto no solamente se está alejando de las expectativas de los analistas del mercado, sino que también nos demuestra que la situación de sobreoferta, aumento de reservas en los Estados Unidos, desaceleración china y todavía lenta recuperación de Europa, pues hace prever que un escenario por debajo de 50 podría ser más realista en este momento. Y eso nos lleva a la situación de las vulnerabilidades, donde por cada dólar que baje el precio del petróleo con respecto a la meta oficial en el marco, vamos a dejar de recibir cerca de 569.000 millones de pesos, que no alcanza a ser compensada ni por la devaluación ni por la mayor producción. Hay que decir también que la expectativa de producción de petróleo, con las cifras que hemos tenido de perforación y de sísmica este año, podría llevarnos a escenarios muchísimo menores. En materia del hueco fiscal, señor presidente, el marco fiscal del 2014 nos decía que el déficit iba a aumentar un 5% para el 2015. No, aumentó un 30%. Y si se compara con la expectativa de 2016, va a aumentar un 64%. Y eso debería preocuparnos, porque estamos viendo no solamente un déficit externo, sino un aumento también del déficit fiscal cercano al 4% del PIB para el año entrante. Y en este escenario también entra la consideración de las vigencias futuras. Hemos visto que las vigencias futuras del marco fiscal del 2013 pasó de 27 billones a 89 billones en el último marco fiscal de mediano plazo. Ahí tendríamos que preguntarnos si... Para terminar, senador. Aquí tenemos que ver si esto es o no deuda y cómo se están contemplando esas vigencias futuras que ya suman 11% del PIB dentro de las expectativas que tiene el gobierno. Y, señor presidente, eso es 11% del PIB que debería estar en adición a la deuda. Comentarios muy breves sobre la propuesta del presupuesto 2016. Los supuestos ya me refería a ellos, pero los sectores que el gobierno dice que van a ser jalonadores de la actividad económica no corresponden a las cifras que tiene el presupuesto. El sector de minas tiene una reducción del 20%, el sector agropecuario del 39%, el sector de ciencia y tecnología del 20%, el sector de industria del 9%. Y si miramos el presupuesto de inversión,
educación tiene una caída del 15%, ambiente del 21%, que no van de la mano con las prioridades del plan de desarrollo. Y señor ministro, las vigencias futuras en el presupuesto del 2016 de los 40 billones de inversión ya representan 10 billones. Eso nos muestra las enormes inflexibilidades que se están generando en el presupuesto de inversión. Y en la clasificación presupuestal, 62% del presupuesto de inversión no corresponde a inversiones económicamente productivas, lo cual sigue siendo una forma de esconder presupuesto de funcionamiento en el presupuesto de inversión. Creo que con estos elementos, señor presidente, debemos empezar a hacer serios cuestionamientos sobre los supuestos y la consistencia que tiene el presupuesto que se ha presentado, tanto con el plan de desarrollo como con los marcos fiscales de mediano plazo. Muchas gracias.